Mecánico pobre. Perdió el trabajo al arreglar motocicleta gratis de una mujer sin saber que, bajo el cielo plomizo de Guadalajara, la lluvia caía sin tregua, convirtiendo las calles en ríos de asfalto brillante y melancolía. Dentro del pequeño taller de don Aurelio, el aire olía a aceite quemado, a metal frío y a la humedad que se colaba por las rendijas del portón. Jesús Ramírez, con sus 35 años marcados en las manos agrietadas y bajo los ojos cansados, apretaba la última tuerca del día. Solo anhelaba llegar a casa, sentir el calor del café de olla que su madre, Esperanza, seguramente ya estaba preparando, y escuchar las anécdotas de su hermana Paloma. El taller era su vida, pero don Aurelio, su patrón, era un hombre de alma avara y corazón de piedra, que medía el valor de las personas por el dinero que eran capaces de generar, y ese día, como tantos otros, la jornada había sido escasa. Justo cuando el reloj de pared marcaba la hora de cerrar, un sonido agónico rompió la monotonía del aguacero. Era el motor de una motocicleta tosiendo, ahogándose hasta morir justo frente al taller. Segundos después, una figura empapada empujaba el vehículo con dificultad. Era una mujer, Amada Reyes, de apariencia elegante, pero vestida con una sencillez que despistaba. Una chaqueta de cuero gastada y unos jeans ceñidos. El agua le escurría por el cabello y el rostro, pero sus ojos sostenían una mirada de urgencia y determinación. Se detuvo en la entrada, temblando de frío, y su voz salió con un hilo de desesperación. «Joven, por favor, ¿podría ayudarme? La moto se detuvo de golpe y no sé qué hacer». Jesús la miró. Vio la vulnerabilidad en su postura y, sin dudarlo un instante, hizo un gesto para que entrara. Don Aurelio ya se había ido a su oficina a contar las pocas ganancias, así que el tiempo era suyo. En cuestión de minutos, bajo la luz amarillenta de un foco solitario, Jesús diagnosticó el problema. Sus manos, acostumbradas a desentrañar los secretos de los motores, se movieron con una precisión que parecía casi un arte. Amada lo observaba en silencio, fascinada no solo por su habilidad, sino por la calma y la nobleza que emanaba. Estaba acostumbrada a un mundo de intereses, donde cada gesto venía con un precio oculto. Pero en aquel hombre solo veía un deseo genuino de ayudar. Cuando el motor volvió a rugir con fuerza, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Sacó de su bolsillo un fajo de billetes, más que suficiente para pagar la reparación y las molestias. Pero Jesús levantó una mano, negándose con una sonrisa tímida. «No es nada, señora. Guárdese su dinero. No podría dejarla tirada con esta tormenta. Váyase con cuidado». Ese gesto tan puro y espontáneo tocó una fibra profunda en el corazón de Amada. Pero la bondad tiene un costo en un mundo regido por la avaricia. La puerta de la oficina se abrió de golpe y la figura encorvada de don Aurelio apareció con el rostro descompuesto por la furia. Había visto la escena desde la ventana. «¿Qué demonios estás haciendo, Ramírez?», gritó, su voz rasposa resonando en el taller. «¿Acaso esto es un refugio de caridad? ¿Estás regalando mi trabajo, mis herramientas y mi tiempo?» Jesús se quedó paralizado, con la llave inglesa aún en la mano. Intentó explicar la situación, pero el anciano no escuchaba. «Estás despedido», sentenció, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «No quiero volver a ver tu cara por aquí. Lárgate ahora mismo». La humillación cayó sobre Jesús como un baldazo de agua helada, justo frente a la mujer a la que acababa de ayudar. Amada, sin saber qué decir ni cómo reaccionar, solo pudo murmurar un triste adiós y desaparecer en su motocicleta entre las calles mojadas, llevándose consigo un secreto que habría cambiado todo. Ella era la heredera de un imperio empresarial, dueña de hoteles y haciendas por todo el país. Una historia de bondad que se convierte en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos.
Sabemos que tu corazón, como el nuestro, está ahora con Jesús y quieres saber qué pasará con él. Nosotros queremos contarte cada detalle, pero para seguir trayendo relatos que nos recuerdan que la humanidad aún existe en los gestos más pequeños, necesitamos de tu ayuda. Somos un canal que apenas está naciendo, y cada vez que presionas ese botón para suscribirte, nos das el combustible y la fuerza para seguir adelante. Tu apoyo es lo que nos permite mantener viva esta llama. Los días que siguieron a su despido se convirtieron en una procesión de puertas cerradas y miradas de lástima. Jesús recorría Guadalajara con el alma en los pies, visitando cada taller mecánico que conocía, desde los más grandes y modernos en la zona industrial hasta los pequeños locales de barrio escondidos en callejones que olían a grasa y metal viejo. En cada uno, la respuesta era la misma: un apretón de manos amable pero distante, la promesa vacía de una llamada que nunca llegaría. La ciudad, que siempre había sido su hogar, de pronto se sentía como un laberinto sin salida. Su caja de herramientas, esa extensión de sus propias manos que antes representaba su sustento y su orgullo, ahora pesaba como un ancla, un recordatorio constante de su fracaso mientras caminaba bajo el sol implacable de Jalisco, sintiendo cómo la esperanza se evaporaba con cada negativa. Regresaba a casa al atardecer con el cuerpo cansado y el espíritu aún más. El modesto hogar en el barrio de Analco lo recibía con el aroma a tela y el suave zumbido de la máquina de coser de su madre. Doña Esperanza, una mujer de manos trabajadoras y mirada dulce, no preguntaba nada, simplemente le servía un plato de frijoles calientes y un vaso de agua fresca, un gesto que valía más que 1000 palabras de consuelo. Su hermana menor, Paloma, llegaba poco después de su turno en la cafetería, trayendo consigo el olor a café tostado y pan recién horneado. Ella era la luz de la casa, siempre con una sonrisa y una palabra de aliento, aunque Jesús sabía que su sueldo apenas alcanzaba para cubrir los gastos más básicos. Se sentía como una carga, un hombre incapaz de cumplir con su deber, y esa vergüenza silenciosa era un veneno que le corroía por dentro cada noche. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en una lujosa mansión en Zapopan, rodeada de altos muros y jardines impecables, Amada Reyes no podía sacar de su mente la imagen de aquel mecánico de mirada honesta. La escena en el taller se repetía en sus pensamientos una y otra vez. La furia de don Aurelio, la humillación en el rostro de Jesús y su propia incapacidad para intervenir. La culpa la consumía. Acostumbrada a un mundo donde el dinero lo compraba todo, se sentía impotente ante la injusticia que su simple presencia había provocado. Una tarde, incapaz de soportar más la inacción, tomó una decisión. Con manos temblorosas, buscó el número de una de las cafeterías más antiguas del centro, el Gran Café de la parroquia, y marcó. Al otro lado de la línea, una voz amable le respondió, y Amada, alterando su voz para no ser reconocida, se presentó como una antigua clienta del taller de don Aurelio. «Hablo para recomendar a un mecánico excepcional», dijo, su corazón latiendo con fuerza. «Se llama Jesús Ramírez. Es el hombre más honesto y competente que he conocido. Escuché que su jefe lo despidió injustamente. Si alguna vez necesitan a alguien de confianza para sus vehículos de reparto, no encontrarán a nadie mejor». Colgó antes de que pudieran hacerle más preguntas, sintiendo una mezcla de alivio y temor. No sabía si su llamada anónima serviría de algo, pero era lo único que se le ocurría para reparar, aunque fuera mínimamente, el daño que había causado. Era un pequeño acto de rebeldía contra el mundo cínico en el que había crecido. Un mundo que Jesús, con su simple gesto de bondad bajo la lluvia, había puesto en evidencia. Un par de días después, la desesperanza en casa de los Ramírez se rompió con un grito de alegría de Paloma. Entró corriendo a la pequeña sala, agitando un papel en la mano. «Jesús, no lo vas a creer»,
exclamó con los ojos brillantes. Don Roberto, el dueño del café, me preguntó por ti. Dijo que recibió una llamada, una recomendación de una clienta misteriosa que habló maravillas de tu trabajo. Necesita un mecánico para su flotilla de camionetas de reparto y quiere verte mañana mismo. Jesús la miró, incrédulo. Una recomendación anónima sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero la emoción en el rostro de su hermana era contagiosa. Por primera vez en semanas, una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. Quizás el destino, o un ángel guardián anónimo, le estaba dando una segunda oportunidad. La entrevista con don Roberto Vázquez fue todo lo que Jesús podría haber deseado. El hombre era un comerciante de la vieja escuela, de palabra firme y apretón de manos sincero. No le hizo preguntas sobre su pasado, ni le pidió referencias. Paloma habla muy bien de ti, y esa llamada que recibimos fue muy convincente. Un hombre que inspira esa lealtad en sus clientes es un hombre de fiar, dijo don Roberto, mientras le mostraba las camionetas alineadas en el patio trasero. El trabajo es tuyo, si lo quieres. Demuéstrame que esa mujer tenía razón. Jesús aceptó sin dudarlo, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Al día siguiente, con sus herramientas limpias y su overol puesto, se sumergió en el trabajo que tanto amaba, sintiendo el familiar consuelo del olor a diésel y el sonido de un motor que volvía a la vida bajo sus manos expertas. Amada, por su parte, seguía atrapada en su jaula de oro. Las presiones de su madre, una mujer imponente que valoraba el linaje y las alianzas comerciales por encima de todo, se volvían cada día más insoportables. El tema recurrente era su matrimonio con Rodrigo Mendoza, el heredero de otra de las familias más ricas de Jalisco. Es un buen partido, amada. Unirá a nuestras familias y asegurará nuestro futuro, le repetía su madre durante cenas silenciosas en comedores que parecían museos. El amor es una fantasía de pobres. Nosotros tenemos responsabilidades, pero Amada sentía un vacío profundo. Rodrigo era un hombre arrogante y superficial, interesado solo en el poder y el estatus. Cada vez que estaba con él, se sentía como un objeto, un trofeo más en su colección. La sencillez y la calidez de Jesús eran un recuerdo doloroso de lo que podría ser la vida, de una conexión real que el dinero no podía comprar. Movida por ese anhelo y la culpa persistente, decidió ir más allá. Creó una cuenta bancaria anónima y, a través de una serie de transferencias discretas, se aseguró de que la farmacia del barrio de Jesús recibiera un pago por adelantado para cubrir los costosos medicamentos para el corazón de doña Esperanza durante todo un año. Era su forma de cuidarlo desde la distancia, un secreto que la conectaba a él sin que él lo supiera. Se imaginaba la sorpresa de doña Esperanza al enterarse de que su cuenta estaba saldada, y esa imagen le traía una paz que ninguna de las lujosas distracciones de su vida podía ofrecerle. Estaba tejiendo una red invisible de apoyo a su alrededor, una forma de decirle al universo que la bondad que él le había mostrado no había sido en vano, que había encontrado un terreno fértil en su corazón solitario. 2 semanas después, el destino, o quizás la propia Amada, decidió que la distancia ya no era suficiente. Con la excusa de buscar un pan de elote artesanal que, según ella, solo se encontraba en esa parte de la ciudad, condujo su discreto auto hasta el barrio de Analco. Aparcó a unas cuadras y caminó sintiendo el pulso de una vida que le era completamente ajena. El olor a tortillas recién hechas, el sonido de los niños jugando en la calle, la música de una radio a todo volumen, todo era vibrante y real. Entró en la panadería de la esquina y allí, frente al mostrador, eligiendo unas conchas de chocolate, estaba él. Jesús se dio la vuelta y sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse.
Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en el rostro de él, una sonrisa que iluminó todo el lugar. «Usted, la mujer de la motocicleta», dijo Jesús, su voz cargada de una sorpresa que no podía ocultar. «Amada», respondió ella, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «Mi nombre es Amada». La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Él le contó sobre su nuevo trabajo, agradeciéndole indirectamente por la recomendación que, según él, debió haber venido del cielo. Ella escuchaba, fascinada por la humildad con la que hablaba de su pasión por los motores. Antes de que se dieran cuenta, él la estaba invitando a tomar un café. «Hay un lugar aquí cerca. No es elegante, pero hacen el mejor café de olla de toda Guadalajara», dijo él, con un brillo tímido en los ojos. Ella aceptó sin dudarlo un segundo, sintiendo que ese simple café era más importante que cualquier cena de gala a la que hubiera asistido en su vida. Sentados en una pequeña mesa de madera en una cafetería modesta, el mundo exterior desapareció. El vapor del café de olla empañaba el aire con un aroma a canela y piloncillo. Allí, Amada se reinventó. Dijo que trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa. Una mentira que le salió con una facilidad que la asustó, pero que también la liberó. Por primera vez, alguien la miraba sin el peso de su apellido, sin calcular el valor de su herencia. Jesús le habló de sus sueños, tener su propio taller algún día, un lugar pequeño pero honesto, donde la gente pudiera confiar en su trabajo. Le habló de su madre y de Paloma y del orgullo que sentía al poder cuidarlas. Amada escuchaba cada palabra, bebiendo no solo el café, sino la autenticidad de un hombre cuyo único capital era su integridad. Un lazo invisible, puro e intenso, se estaba formando entre ellos, uno que no entendía de clases sociales ni de cuentas bancarias. Al día siguiente, se encontraron de nuevo. Esta vez, caminaron por el centro histórico, perdiéndose entre los puestos del mercado de San Juan de Dios y terminando en el famoso Callejón del Diablo. Jesús le contaba las leyendas del lugar con una gracia y un humor que la hacían reír a carcajadas. Comieron tacos de barbacoa en un puesto callejero, de pie en la acera, y a ella le pareció el manjar más exquisito que había probado. Mientras el sol de la tarde teñía de naranja los edificios coloniales, se detuvieron en un pequeño mirador. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino cómplice, y entonces, con la ciudad a sus pies, Jesús se inclinó y la besó. Fue un beso tierno, sin pretensiones, que selló la conexión que ambos sentían, pero lo que no sabían era que, a la distancia, oculto entre la multitud, un fotógrafo contratado por Rodrigo Mendoza capturaba cada instante, transformando su momento de felicidad pura en una prueba irrefutable de traición. La calma se rompió un domingo por la mañana. Jesús estaba en el patio de su casa, reparando la bicicleta de un vecino, cuando un auto de lujo, negro y reluciente, se detuvo frente a su puerta. De él descendió un hombre que no pertenecía a ese barrio. Era Rodrigo Mendoza, vestido con un traje impecable que costaba más de lo que Jesús ganaba en un año. Dos guardaespaldas se pararon detrás de él, imponentes y amenazadores. Rodrigo sacó un sobre de su saco y se lo arrojó a Jesús. Dentro había una fotografía, la foto del beso en el mirador. «Ella es Amada Reyes, mi prometida», dijo Rodrigo, su voz fría y cortante, «la heredera de un imperio, y tú no eres más que un pobre diablo que se cruzó en su camino». La revelación cayó sobre Jesús como un balde de agua helada. Amada, la heredera de los reyes. Todo había sido una mentira. Rodrigo continuó su ataque verbal, disfrutando de la confusión y el dolor en el rostro de Jesús. «No sé qué juego se traía contigo. Probablemente solo quería divertirse un rato con alguien de tu clase, pero se acabó». Abrió un maletín lleno de fajos de billetes.
Aquí hay suficiente dinero para que compres tu propio taller y desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Tómalo y no vuelvas a buscarla nunca más». Jesús lo miró y por un momento el dolor dio paso a una ira fría y digna. Empujó el maletín con el pie, haciendo que cayera al suelo polvoriento. «No necesito su dinero sucio», dijo, su voz temblando ligeramente pero firme. «Y si Amada ya no quiere verme, que venga y me lo diga ella misma a la cara». Rodrigo sonrió con desprecio, recogió su maletín y se fue, dejando a Jesús solo, con el corazón hecho pedazos y la imagen de un beso que ahora se sentía como una traición. Esa misma tarde, en la mansión de los reyes, la tormenta estalló. Rodrigo había mostrado las fotos a toda la familia. Amada se encontró en el centro de un tribunal improvisado, con su madre, su tío don Aurelio Reyes, el mismo hombre que había despedido a Jesús y Rodrigo como jueces y verdugos. La acusaron de deshonrar el apellido, de poner en riesgo alianzas millonarias por un capricho con un simple mecánico. Fue entonces cuando Rodrigo reveló la otra parte de su investigación, los pagos anónimos a la farmacia, la llamada a la cafetería. El acto de bondad de Amada fue presentado como una prueba más de su insensatez. «Tienes que terminar con esto ahora mismo», sentenció su madre, con los ojos llenos de furia. «O te olvidas de ese hombre, o te olvidas de tu herencia y de esta familia. Elige, Amada». Ella miró los rostros duros que la rodeaban, sintiéndose completamente sola. El amor que había encontrado, tan puro y real, ahora era un arma que usaban en su contra, y la amenaza de perderlo todo la dejó paralizada, atrapada entre dos mundos que parecían imposibles de conciliar. Al ver la duda en los ojos de Amada, Rodrigo supo que necesitaba un golpe final y definitivo. Esa noche, mientras ella lloraba en su habitación, él se sentó en el despacho de la mansión. Consiguió una muestra de la caligrafía de Amada de una vieja tarjeta de agradecimiento y, con una paciencia meticulosa y cruel, comenzó a redactar una carta. Cada palabra estaba diseñada para herir, para destruir cualquier esperanza que Jesús pudiera albergar. Escribió que todo había sido un error, un juego pasajero para escapar del aburrimiento y que nunca más quería volver a verlo. Al día siguiente, contrató a un mensajero para que entregara la carta en el domicilio de Jesús. Cuando el mecánico la recibió, reconoció la elegante caligrafía de una nota que Amada le había dejado el día anterior. Con manos temblorosas, leyó las palabras que sentenciaban el final de su sueño. Cada línea era una puñalada. Se sentó en el escalón de su casa, con la carta arrugada en el puño, y el mundo a su alrededor se volvió gris y silencioso. Creía, sin sombra de duda, que había perdido al amor de su vida, engañado por un abismo social que nunca podría cruzar. Esa misma noche, con el corazón latiéndole en la garganta y las manos aún con rastros de grasa que ningún jabón podía borrar del todo, Jesús tomó el último camión que pasaba por su colonia y se dirigió hacia Zapopan. Cada kilómetro que avanzaba lo alejaba de su mundo de herramientas y motores ronroneando, para acercarlo a un universo de portones de hierro forjado y jardines cuidados con una precisión que le parecía irreal. Al llegar a la imponente entrada de la mansión de los reyes, un guardia de seguridad lo miró de arriba abajo con desconfianza. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la señora Esperanza apareció en el umbral, con los ojos hinchados de tanto llorar y un chal delicado sobre los hombros. Ella no lo saludó con la distancia de una patrona, sino con la gratitud desesperada de una madre que ve una última luz de esperanza. Lo tomó del brazo con una suavidad que lo conmovió y lo guió a través de pasillos silenciosos y salas enormes, donde los muebles parecían susurrar historias de poder y riqueza. Subieron por una escalera de mármol que crujía bajo sus botas de trabajo, un sonido humilde y real en medio de tanto lujo silencioso.
Esperanza se detuvo frente a una puerta de madera maciza y, con la voz quebrada, le dijo que Amada no había querido salir de su cuarto en días, que apenas probaba bocado y que se negaba a hablar con nadie. Al abrir la puerta, una penumbra densa lo recibió. La habitación, tan grande como el taller entero de don Aurelio, estaba casi a oscuras, con las pesadas cortinas corridas. En el centro, acurrucada en un sillón junto a la ventana, estaba Amada. No llevaba la chaqueta de cuero ni los jeans gastados de aquella tarde de lluvia, sino un simple vestido de algodón que la hacía parecer frágil, casi una niña. Cuando sus ojos se acostumbraron a la poca luz y reconoció la silueta de Jesús parado en la puerta, un sollozo ahogado escapó de sus labios. Él entró despacio, sin decir nada, y el silencio entre ellos se llenó de todo lo que no se habían dicho, de la mentira, del dolor y de un amor que se negaba a morir. Ella se levantó con dificultad, como si cada movimiento le costara un mundo, y caminó hacia él. Las lágrimas corrían por su rostro sin control mientras le mostraba la carta falsa que Rodrigo había fabricado. Su propia caligrafía, torcida por la mentira, le quemaba en las manos. Jesús la tomó con delicadeza, la miró por un segundo y sin leerla, la rompió en dos, luego en cuatro, y dejó que los pedazos cayeran al suelo como hojas secas. No necesitaba leer mentiras cuando tenía la verdad frente a él, en los ojos de la mujer que amaba. Ella se derrumbó en sus brazos, llorando con una fuerza que sacudía su cuerpo entero, pidiendo perdón una y otra vez por su cobardía, por haber dudado, por haber permitido que su familia casi destruyera lo más puro que había encontrado en su vida. Jesús la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el suyo, y le susurró al oído que no había nada que perdonar. La entendía la presión, el miedo y el peso de un mundo que él apenas podía imaginar. «No quiero que renuncies a nada, Amada», le dijo él, con la voz firme pero llena de ternura, apartando un mechón de cabello de su rostro húmedo. «No quiero que dejes de ser quien eres, ni que abandones tu vida. Lo único que quiero es que me dejes entrar en ella, que me enseñes a vivir en tu mundo, pero a mi manera, con mi trabajo, con mi honestidad. Quiero que construyamos algo juntos, un puente entre tu mundo y el mío». Él no le pedía que bajara a su nivel, le pedía que lo dejara subir, pero ganándose cada escalón con su propio esfuerzo y su propio sudor. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había desesperación, sino una nueva determinación, una fuerza que nacía de saberse amada por quien era y no por lo que tenía. Se abrazaron de nuevo, ya no con la desesperación del reencuentro, sino con la calma de una promesa. En esa habitación oscura, rodeados de un lujo que no significaba nada, decidieron que su amor no dependería de clases sociales ni de cuentas bancarias. Lucharían juntos, contra todo y contra todos, porque su amor era más fuerte que cualquier fortuna. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión había cambiado por completo. Esperanza y su hermano, don Aurelio Reyes, esperaban a Jesús en el comedor principal. El hombre, que en el taller parecía un gigante autoritario, ahora lucía encogido, con una expresión de arrepentimiento genuino en el rostro. Pidieron perdón, no solo con palabras, sino con un gesto que buscaba reparar el daño causado. Reconociendo la integridad y la habilidad de Jesús, le ofrecieron un puesto que nadie esperaba: la dirección de operaciones de toda la división automotriz del consorcio empresarial de la familia. No era un regalo, aclaró Aurelio. Era una oportunidad basada en su talento, ese mismo talento que él había despreciado por no cobrar unos cuantos pesos. Jesús escuchó la oferta en silencio, con la dignidad intacta que siempre lo había caracterizado. Aceptó, pero bajo sus propias condiciones, condiciones que dejaron a los dos empresarios sin palabras.
Empezaría desde abajo, como supervisor, ganando un sueldo justo por su trabajo, no un salario de director. Quería que su familia siguiera siendo su prioridad y que, antes de pensar en casarse con Amada, se ganaría el respeto de ellos, no como el novio de la heredera, sino como un hombre de valor por sí mismo. Los meses que siguieron fueron una prueba de fuego y de amor. Jesús, con su overol y su conocimiento práctico, transformó la flota de camiones de la empresa, optimizando rutas, reduciendo costos y, sobre todo, ganándose el respeto de cada uno de los mecánicos y choferes, que veían en él a uno de los suyos. Amada, por su parte, encontró su propio propósito. Usando los recursos de su familia, creó un programa de becas y capacitación para jóvenes mecánicos de barrios humildes, dándoles la oportunidad que Jesús nunca tuvo. Juntos, construían ese puente que se habían prometido, uniendo la riqueza con el trabajo, el privilegio con la compasión. En octubre de 2025, las campanas de la iglesia de San Juan de Dios, en el corazón de Guadalajara, repicaron para celebrar una boda que la ciudad jamás olvidaría. No fue un evento de la alta sociedad, sino una fiesta del pueblo. En las bancas se mezclaban los amigos del taller, los vecinos de la colonia de Jesús y los empresarios más importantes de Jalisco. Don Roberto, el dueño del café, estaba en primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos, al lado de Paloma y Doña Esperanza, que sonreían tomadas de la mano. Cuando Amada caminó hacia el altar, lo hizo con un vestido blanco, sencillo y elegante, sin joyas ostentosas ni lujos innecesarios. Su única joya era la sonrisa radiante que le dedicó a Jesús, quien la esperaba con el mismo gesto honesto y humilde de aquella primera tarde de lluvia. La fiesta se celebró en el patio de la mansión, que por primera vez abrió sus puertas a todo el que quisiera entrar. En lugar de banquetes sofisticados, se sirvió birria y pan dulce, preparados por las mujeres de la colonia de Jesús, llenando el aire con un aroma a hogar y a comunidad. Entre risas, música de mariachi y abrazos sinceros, los novios bailaban bajo las luces que colgaban de los árboles, demostrando que dos mundos tan distintos podían no solo coexistir, sino también enriquecerse mutuamente. Mientras bailaban abrazados, con el murmullo de la fiesta a su alrededor, Jesús se inclinó y le susurró al oído: «Solo me arrepiento de una cosa, mi amor, que no haya llovido hoy». Amada levantó la vista, sus ojos brillando más que todas las luces del jardín, y le respondió con una sonrisa que contenía toda la felicidad del mundo: «No necesitamos la lluvia, mi vida. Cada día contigo es tan perfecto como aquel primero bajo la tormenta». Su historia se convirtió en un testimonio silencioso, pero poderoso. La prueba viviente de que el amor verdadero no entiende de barreras, de orgullo, ni de destinos escritos por otros. Jesús, con su trabajo, no solo transformó una empresa, sino también la mentalidad de quienes lo rodeaban. Y Amada encontró en la sencillez la mayor de las riquezas. Unidos, demostraron que la fe, el trabajo y la compasión eran los cimientos de una vida plena. Porque, como Jesús siempre decía en voz baja, casi como una oración, cuando el amor es verdadero, hasta el metal más duro se dobla ante la fuerza de un corazón. Y así, con esa verdad tan profunda que nos deja Jesús, cerramos este capítulo en las calles de Guadalajara, donde un corazón humilde demostró que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la nobleza de nuestros actos. La historia de Jesús y Amada no es solo un cuento de amor, sino un recordatorio de que la integridad es un tesoro que nadie nos puede arrebatar y que un simple gesto de bondad, hecho sin esperar nada a cambio, puede cambiar el rumbo de nuestro destino de formas que jamás imaginamos. Es una lección sobre cómo, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que realmente importa en la vida.
Ahora me gustaría mucho saber qué les pareció esta historia, qué sentimiento les dejó en el corazón. Por favor, déjenme un comentario aquí abajo y cuéntenme desde qué ciudad o país nos están acompañando hoy. Leer sus palabras, saber que esta historia llegó a un hogar en Perú, a un taller en Guatemala o a una familia en los Estados Unidos, es lo que nos da la fuerza para seguir buscando estos relatos que nos unen. Cada comentario de ustedes construye esta hermosa comunidad que estamos formando juntos. Un espacio donde el respeto y la esperanza son nuestro lenguaje común. Si este relato tocó una fibra en su alma, les pido con todo el cariño del mundo que nos ayuden a crecer. Somos un canal que está dando sus primeros pasos y cada apoyo de ustedes es fundamental. Dejar un me gusta no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Suscribirse es la mejor manera de decirnos que quieren seguir escuchando historias como esta. Y si sienten el deseo de compartir este video con un ser querido, estarán ayudando a que este mensaje de fe y amor llegue a alguien que quizás necesitaba escucharlo hoy. Para aquellos que deseen apoyar nuestro trabajo de una forma más directa, un simple gracias a través del botón del corazón nos permite seguir adelante, dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a traerles más contenido hecho con el mismo respeto y dedicación. Cada gesto, por pequeño que sea, se convierte en el motor que impulsa este proyecto. Les agradecemos de antemano por su generosidad y por creer en el poder de las buenas historias, esas que nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro para superar cualquier adversidad. Antes de despedirme, quiero dejarles un pensamiento. Recuerden que, sin importar las dificultades que enfrenten, la honestidad y la bondad son como semillas que, aunque tarden en florecer, siempre dan los mejores frutos. Que nunca pierdan la fe en ustedes mismos ni en el poder de un corazón bueno. Les envío un abrazo fuerte y sincero a cada uno de ustedes, deseando que la paz y la bendición de Dios acompañen sus caminos y los de sus familias. Gracias por quedarse hasta el final. Nos encontramos muy pronto con un nuevo relato. Cuídense mucho.